¿Cómo estáis? Qué alegría poder estar aquí en Mañana Más, porque bueno, todavía nos queda verano y parece siempre pasa lo mismo en verano. Parece que no pasan cosas y luego pasan. Y hoy ha pasado una cosa bastante importante, por lo menos si seguís el programa o si os gusta la música, aunque no sigáis este programa en concreto. Y es que ha muerto Pepe Habichuela. Evidentemente, si habéis estado escuchando este programa, esta parte de Mañana Más, o cuando estábamos en Hoy Empieza Todo, sabéis que Pepe Habichuela para nosotros, para Ángel y para mí, sobre todo para Ángel, que es más melómano y más conocedor del flamenco, es una figura particularmente cercana. Incluso aunque no nos conozcáis, sabéis que Pepe Habichuela es una figura gigante, vamos a decir, inmensa, y es, o era ya, claro, uno de los últimos grandes, ¿no? Era el último grande que quedaba, evidentemente como guitarrista, evidentemente, pero incluso como figura del flamenco, ¿no? De las grandes figuras históricas que enraizan con el siglo XX. Este programa no lo vamos a dedicar entero, pero sí esta primera parte, esta primera media hora, vamos a dedicarlo a Pepe Habichuela, y vamos a intentar, bueno, pues un recuerdo cariñoso, pero también un poco llegar a comprender algo que... no sé si os pasa cuando está Carmona, que a veces sabe mucho y quizá nos cuesta seguirle a veces, ¿no? Pues yo espero que en este ratito, esta oportunidad que tenemos, podamos poner a Pepe donde se merece. Se da la circunstancia y la casualidad vital, aparte del amor que podamos tener por el valor musical de Pepe Habichuela, es que Pepe Habichuela es Carmona, es de apellido Carmona, concretamente. Y bueno, pues con esa pequeña broma, que tampoco es tan pequeña, de la coincidencia que Ángel nació en Jerez, pues evidentemente hay un vínculo especial. Y también pues a Carmona, esto ha pasado hace unas horas, pues, Carmona, claro, enseguida estuvimos hablando en plan, oye, esto te ha dado. Evidentemente Carmona no está, en este caso podemos decir que no está en ninguno de los tres Carmona, pero a la vez sí están, ¿no? Y no quiero hacer juegos de palabra con esto porque son infinitos. O sea, Carmona se ha ido, Carmona también se ha ido, pero todos estamos un poco ahora juntos en este ratito. Y si os parece, empezamos por poner a Pepe en su sitio. No lo hago yo directamente, sino que lo hace Carmona. Ángel. Al presente a veces no le da tiempo a darse cuenta por qué está aquí. Y nosotros estamos aquí en parte por Pepe Habichuela, en gran parte por Pepe Habichuela, porque él se metió en 1000 batallas que le han dado la razón con el tiempo, pero que en aquel momento debían ser 1000 extrañas. O sea, todos recordamos esta cosa del Omega y la leyenda del tiempo. Pero Pepe se metió a tocar con un grupo de la India. Pepe hizo Despegando con Enrique Morente. Pepe tocaba con Dave Holland. Y Pepe tuvo a los hijos que tocaban con Toumani Diabate. O sea, no hay camino por recorrer que no tenga antes las huellas de Pepe Habichuela. Y esa era la importancia de Pepe Habichuela, el haber estado con todos. Evidentemente era el más joven, quizá, él era 10 años más joven que su hermano Juan Habichuela, y bueno, la familia Habichuela a su vez venía de los principios del siglo XX, ¿no? Y ya está incluso Habichuela nieto tocando por ahí. Esa amistad del programa viene por esa coincidencia de nombre, por el amor al flamenco y también por ese famoso puchero que hemos contado en 1000 ocasiones, en que Carmona y Teo se van con los Habichuela, con los Carmona, a comer, y en el 60 de aniversario, y bueno, contaba esto Carmona. A mí nunca se me va a olvidar
haberme comido un puchero en casa de Pepe Habichuela. Fuimos para celebrar sus 60 años en la música, con el salvoconducto de ser un Carmona y la vía de Radio 3 y Teo Sánchez. Y fuimos ahí, al lado de la radio, al barrio de Lucero, donde vivía Pepe, y fue muy bonito porque tuvimos que preparar un montón de historias, pero lo único importante era saber cuántos éramos para comer. O sea, yo me acuerdo de hablar con producción, de montar un guirigay gigante con cámaras y tal, pero lo importante era que la mujer de Pepe tenía que saber cuántos éramos para comer. Pues esa anécdota quizá la habéis oído varias veces, hoy precisamente es el día de contarla, pero para que no os contemos solamente las mismas anécdotas que venimos contando, sino podamos ampliar un poco el punto de vista, quien sí que está hoy con nosotros es el profe, o sea, Dani Llamas. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, o sea, yo contento o sea, muy bien y muy mal, ¿no? Es un día malo, pero bueno, Pepe estaba malillo, ya llevaba un par de años retirado, ¿no? Y bueno, también es importante pues cerrar el ciclo como merece, ¿no? Que le coloquemos, que yo creo que no ya le colocamos en su momento, ¿no? Se fue sabiendo, no como otros, que era grande. Por suerte sí. Pero es muy importante que la gente sepa exactamente cuál es el papel en toda esta, digamos, en este parnaso del flamenco, cuál es el papel que tiene Pepe Habichuela, que yo creo que es muy importante. Es de estos jugadores, como imaginaros un equipo de cualquier deporte, pues de estos jugadores que no parece que son los Lamine Yamal del rollo, pero son los que están ahí realmente haciendo el trabajo importante. En este caso yo creo que Pepe Habichuela se le puede considerar un poco como esa correa de transmisión que existe entre el pulso que siempre hay en el flamenco, que ya sabéis que es entre la tradición y la innovación. Y sin gente como Pepe Habichuela esto no sería posible, ya sabéis, estaríamos enquilosados en la misma cosa, sería folclore, no sería flamenco. Claro. Para que os hagáis una idea. Tened en cuenta de que su toque, así rápidamente, su toque es mucho más cercano, en lo tradicional digo, Sí. él pone la oreja mucho en esos primeros guitarristas que veíamos que acompañaban a ese trío de ases, ¿no? Que le llamamos los papas del cante, ¿no? Que son Chacón, Manuel Torres y Leña de los Peines, ¿no? A esos guitarristas de entonces, para luego él, pues tocar como le daba la gana, un poco también, ¿no? Entonces, claro, está justo en medio de esos dos mundos y es imprescindible para entender, digamos, lo que es el flamenco actual también. Claro, bueno, pues ¿quieres que más o menos lo colocamos y vamos avanzando? Lo que decimos es eso, o sea, él fue correa de transmisión, es decir, estuvo prácticamente con todos los grandes, los de su época, siendo el joven de esa segunda generación. Habichuela, perdón, perdonad, que a veces no sale el cante de dentro, pero lo que queríamos decir es que dentro de los grandes, pues había dos grandes concretos. Él mismo reconocía que había tenido la suerte de estar con casi todos. Sí, vamos, quiero decir que hay una cosa muy importante también, Anto. Recuérdate que esto lo hablamos hace poco en Mañana Más. Hubo en los años 60 una especie como de, te voy a poner en términos actuales, una migración masiva de los flamencos desde sus barrios a Madrid por el efecto llamada que tuvo pues esa historia que fue la proliferación de como champiñones de los tablaos flamencos gracias al desarrollismo económico y hacer cosas para guiris, pues ahí se crean los tablaos. Entonces en el año 64 Pepe le llama a su hermano porque su hermano se va de gira a América y dice: oye Pepe, que necesito que me sustituyas en el tablao en Madrid, en Torres Bermejas. He hecho poca cosa, Y entonces se va para allá Pepe. ¿Y qué pasa allí? Porque aquello es el Gryffindor del flamenco. Entonces ahí está, en Torres Bermejas, pues a lo mejor le tenía que tocar un día, le tenía que acompañar a Fernanda Utrera, a La Paquera, a Marchena, a Valderrama. Entonces en ese Gryffindor, pues un chaval que viene de Granada, hace sus toques de su familia y tal y cual, empieza a tocarle a los más grandes, se empiezan a juntar todos, se conocen todos, están otros guitarristas, están otros cantadores. Camarón, cuando llegó también le tocó Pepe. Y entonces empieza ahí a formarse un caldo de cultivo brutal, donde todos se van mezclando, ¿no? Y donde esa experiencia, ese roce entre todos, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, que es muy importante esto, al final termina fraguando también en colaboraciones discográficas que se producen a lo mejor unos años más tarde, ¿no? Entonces, claro, es muy importante hablar de Pepe también para entender las carreras de, por supuesto, ahora luego lo veremos más claramente, Enrique Morente, por supuesto, pero también de Carmen Linares, que empezaba en aquella época, claro, de José Meneses también, claro. O, por ejemplo, yo voy a destacar una que también hace poco hablamos de él porque lo echamos mucho de menos también, que es José Domínguez el Cabrero,
con el que también estuvo colaborando. Y, por ejemplo, yo destacaría una soleá de Triana que hizo con el Cabrero, que vamos a escuchar cómo suena la guitarra de Pepe Habichuela con el Cabrero, que es increíble. ¡Ole, mi estrella! Te como la cara. No es exactamente esa es la soleá, no es exactamente la soleá esa. Pero bueno. La que pone Enrique Morente y Pepe Habichuela solea. Es un poquito No, así. es una que pone el Cabrero con Enrique Morente, con el Cabrero con Pepe Habichuela, que se llama al del campo lo desprecia. Al del campo lo desprecia. Sí, correctamente. El Cabrero y Pepe Habichuela solea. Aquí lo tenemos. Es el corte número 2. Soy del campo y no lo niego, no desprecio a la ciudad, pero el campo es lo primero. El hombre de la ciudad el hombre de la ciudad del campo lo desprecia. Al del campo lo desprecia, al del campo lo desprecia, sin saber que el campo es el que le da la riqueza. Vale. Oye, ¿por qué, Dani? Porque esto no lo hemos hablado nunca. ¿Por qué el guitarrista hace mejor al cantador? ¿O peor? El flamenco, mira, yo siempre lo defiendo como un género musical que básicamente es oral, es decir, el que manda es el cantado, Sí. ¿vale? Eso vamos a partir de esa base. Vale. Lo que pasa es que precisamente por eso, un tocador que sea capaz de entender a ese cantador, no solamente el cante que hace, sino al cantador. Cada cantador es, imagínate, una galaxia. ¿Por dónde va a salir? ¿Cómo va a hacer cante? Si realmente lo va a rematar tal como es ortodoxamente o le va a meter alguna historia. Tú imagínate a Enrique Morente, que era un cantador bastante heterodoxo. Si no hubiera estado una persona como Pepe Habichuela a su vera, no se habría entendido el cante de Enrique, porque el cante que Enrique llevaba dentro necesitaba una persona que también arriesgara, ¿sabes? Entonces, creo que la figura de un buen acompañado, o sea, de un buen acompañante, un tocador, para mí es el que hace al cantador mayor. Tú imagínate, pensemos en Melchor de Marchena, o sea, es imposible que Mairena hubiera sido quien es sin Melchor, o no sé, son duetos indisolubles. Pero, yo creo que... Pero no, sí, te entiendo perfectamente y me flipa, pero no sé si exactamente... es que las comparaciones futbolísticas me cuestan, pero joder, es que... Venga, vamos a darle. Claro, o sea, esos guitarristas que acompañan, que son como los entrenadores, ¿no? Que hay entrenadores como Mourinho, que puede ser, no sé, un Paco de Lucía, o sea, un número uno que te presiona, que te lleva, ¿no? Que te acompaña, pero que en el fondo también te presiona para que tú juegues mejor. O puede haber un Vicente del Bosque, que me parece que es lo que es más Pepe Habichuela, que te acompaña y te sigue donde tú vayas y te deja y dice, venga, tú estás medio loco, yo también voy contigo, ¿no? Exacto, tiene que ser como el que te da los pases para gol, ¿sabes? El que te da los pases. Tiene que haber tú, claro, el que te pasa el pase para gol, que muchas veces hablamos del goleador, pero no del que te hace el pase. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, Anto, es, ¿qué te voy a decir yo? Es que hay, bueno, es que es impresionante. Pero bueno, en concreto, yo creo que es muy importante entender que sin esa figura fiel, o
¿sabes? Que te va, o sea, por Sí. eso los discos muchas veces son tan seguidos, ¿no? No puedes disociar, yo qué sé, unos de otros. O sea, es imposible entender a Terremoto sin Manuel Morao, yo qué sé, es increíble, o sea, eso van en pack. Entonces, Pepe, yo creo que es muy importante para esas cantaros que te digo. El caso de Morente es especial, pero también esos discos con el Cabrero es imprescindible entenderlo, porque si no, no sería posible. Una persona así. Además, te hace un toque de una soledad de Triana y te lo convierte como en otra cosa. Él decía que él podía tocar por Soleá haciendo la postura de Granaína y al final terminaba sonando Soleá, pero ahí estaba su aportación, ¿sabes? Claro, iba cambiando. Bueno, Morente, efectivamente, era un ídolo. Tú nos has pasado uno de esos cortes en que precisamente lo reconocen. No sé dónde está grabado ese audio. Bueno, entonces, mira, tengo un gran amigo que aparte de esta casa también, porque Sergio hace también, bueno, con Soleá, el programa de Soleá en Radio 3. Claro. Y él ha sido el técnico. Bueno, el técnico, él ha convivido tanto con los Carmona como con los Morentes y con el Cabrero y tal desde hace muchísimos años. Entonces tenemos la suerte de contar con una persona que ha vivido muy de cerca a Pepe. También a los Morentes también. Y entonces yo creo que en una de estas juntiñas estaba él ahí con su grabadora, puso la grabadora a grabar y en ese momento cazó, pues como creo que era Soledad, estaba preguntándole por Enrique al tío Pepe, ¿no? Y entonces, pues Pepe dice unas cosas muy bonitas de Enrique para que este binomio no era muchísimo más allá de lo personal, incluso te digo de lo profesional, era como una cosa más hacia el universo, porque estamos hablando de dos personas que se juntan para hacer algo como vamos a hacer algo nuevo. Que no se ha hecho nunca, ¿no? Vamos a poner ese trocito cortado como buenamente podemos, porque en realidad es un robado, vamos a decir. O sea, está metida la grabadora en una cosa íntima, pero... Sí, pedimos de aquí disculpas a mi amiga Soledad, por favor. Pero en este caso yo creo que no pasa nada. No pasa nada. ¡Ole! ¡Ole, mi estrella! Te como la cara. ¡Ole! Qué complicado. ¿Cómo he aprendido de este muchacho, eh? ¿Eh? Me encanta él. ¿Cómo Tío, aprendí de está muchacho? gozando con tu estrella. Pues me recuerda la misma cosa de... Que de papa. Es que para él, papá, Era mi ídolo. su hermano. Mi hermano. He vivido muchas cosas con él muy bonitas. Esa portada de Despegando los dos. Joder. Ahí, Morente. Claro. Mira, se me han puesto los pelos de punta, tío. Es increíble, ¿verdad? Era mi ídolo, ¿eh? Era mi ídolo, dice, sí. Sí, tiene ese punto de ídolo. Creo que Carmona, cuando en lo de los pucheros, también le pregunta un poco por Morente y por Paco le pregunta en Estados Unidos, en Nueva York, pero por Morente dice lo que dices tú. Es que no llega a explicárselo en realidad. No es que evite la pregunta, pero le deja una especie de yo no sé qué puedo dar. Y es que hay un punto, que es lo que también quería hablar contigo, que tiene que ver con el toque habichuela, que es lo que se suele decir, los que sabéis, ¿no? El toque, el rasgueo, la mano izquierda. Carmona nos dejaba anoche este recuerdo de esa comida en el que se fijaba en una cosa que tenían los habichuelas, los Carmona, en una mano. También era muy bonito cuando estuve ahí en casa de Pepe, que vi que Pepe y Josemi tenían el mismo tatuaje en la mano. Y creo que hay más en la familia que tienen el mismo tatuaje en la mano. Y eso es muy bonito porque yo creo que lo tienen en la mano del rasgueo, que es un poco la cualidad de los habichuelas, ¿no? La de saber acompañar, ¿no? Y eso lo tenía, no ese tatuaje, pero sí esa cualidad la tenía su hermano Juan y Pepe y bueno, pues toda la estirpe de Carmonas y habichuelas que hay ahí. Y ahora vamos con la estirpe, pero también quería complementar esto con cuando Ángel le pregunta ¿cuál es ese toque que tenéis los habichuelas? Y se le está Pepe y está Josemi, está su hijo, y esto es lo que le dicen. Y algo que le sale de algún sitio de por dentro y tira. Es lo que siento. Claro, que no está, que no es una cosa es lo que a nivel siento. mecánica. ¿Entiende? Bueno, que no es esto lo hacía mecánica. también con Dave Holland, que hacía las parcetas y siempre cambiaba una nota. Sí. Y Dave Holland siempre decía... Y él seguía con tu lápiz y con tu papel. Y una vez le quité el papel y me quería pegar. Y ahí nos lleva lo que es increíble, tío. a lo difícil, a la dificultad que tenemos y que tenéis vosotros los que intentáis hablar de flamenco, para hablar de una cosa que el propio flamenco se resiste un poco. O sea, ¿cuál es el toque? Pero si es que el flamenco, Antonio, al final, es que lo bueno que tiene el flamenco es que todo el tiempo es jugar al escondite.
Sí, ¿no? El flamenco, yo eso lo aprendí en Jerez, básicamente en Jerez. Vale más el silencio en un toque. Si, por ejemplo, hablamos allí, yo soy del barrio de Santiago, ¿no? Por el barrio de Santiago, el toque de Los Morados, por ejemplo, ¿no? Lo que más vale es cuando la guitarra se calla y hace ese pequeño silencio. Ahí es cuando ya te parte. Entonces, claro, lo puedes explicar de una manera musicológica. Sí. Seguramente se podrá, pero no es tan guay como decir ese pequeño paroncillo ahí que se te, ¿sabes? Que, Claro. Pues lo mismo pasa con el rajeo que hacen los habichuelas. Mira, yo he rescatado una cosa súper antigua que creo que merece la pena para que sepamos de dónde vienen ellos. He encontrado una grabación de la tía Marina y el tío José, que en este caso es la tía y el padre de Pepe Habichuela. Él le toca por fandango y ella canta así, para que veamos que ese toque y ese rajeo sigue ahí, o sea, está ahí. Es el mismo que los habichuelas antiguos. Vamos a escuchar los habichuelas antiguos. Será por tu mal vivir, si tú te me perdías y abandonas, será por tu mal vivir, cuando conmigo vivía grande consejo yo te di y de tu dedo ahí te reía. Ahí se acaba ese trocito que habéis sacado. No sé, lo que cuenta Pepe es que todos los hermanos eran guitarristas. No sé si en estas familias toca guitarrista, tocaor, y eres tocaor y canta alguien para acompañar, pero la familia se dedica a la panadería y no a la bollería. Esto pasa unas veces, otras veces no. A veces, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, uno de los casos que más me gusta a mí, obviamente voy a tirar de Jerez, ¿vale? Pero en el caso de, por ejemplo, el Serna, para mí uno de los grandes cantadores olvidados del siglo XX en Jerez. Además, para ser flamenco, para ser gitano tenía una voz muy gachona, ¿sabes? Muy a los Chacón. Me encanta. Si podéis de verdad rescatar algún disco del Serna, os lo recomiendo especialmente. Pues su hijo, en este caso, es un gran tocador, Curro de Jerez, que tocaba agujeta muchísimo. O, por ejemplo, tenemos el caso de Domingo Rubici, tocador, hijo de Diego Rubici, cantador, ¿no? Hay algunos casos que no se da, pero sí que es verdad que la mayoría de sagas se dedican a la panadería, y a la pastelería. Eso es así. Pero claro, es verdad que en el caso de los habichuelas hemos estado hablando de tía Marina y tío José, pero es imprescindible también hablar de Juan, ¿no? Del hermano Juan, que es el gran, claro, es el grande, ¿no? Sin desmerecer a Pepe, los dos, pero digo que él estuvo antes, ¿no? Sí. Y su hermano mayor, al fin y al cabo, todo lo que él hizo también en el flamenco es imprescindible, o sea que entre uno y otro van los dos aviados, ¿sabes? O sea, en la genealogía de los habichuela, Juan estará como un poco más grande en el sentido de que pertenece a una parte todavía un poco más mitológica. Yo creo que simplemente Juan estuvo antes, pero claro, también te digo una cosa, Pepe también supo aprovechar su momento y Pepe igual ha sido, como te explicaba antes, Juan no es tan el interconector en la transmisión, Pepe sí. Mira, porque Pepe, por ejemplo, con respecto a Ketama, ¿no? Vamos, hablamos de Ketama si queréis, que sí, es un poco es la continuación de la saga, ¿no? La saga, Dani, ponemos el corte de Pepe Habichuela explicando esto de su hermano Juan y él. Venga, perfecto, si es que lo va a explicar mejor. Le asesoró mucho a los Ketama. Cuando eran cocos los cuatro, los tres, pues me preguntaban cosas y yo les contestaba ahí. Y a mí me gustaba la música que hacían en esa época. A Juan, que era mayor que yo, sin embargo, no le gustaba tanto, claro, porque tenía otra edad. Pero yo veía el Ketama, que con la música que tenía, y una música maravillosa, y formaron un taco en esos tiempos. Claro, decíamos esos 10 años de diferencia que bastaron, o quizá por la posición, ¿no? Que Juan, al ser el mayor, le tocaba un poco mantener el legado de la familia anterior y
Y Pepe era el pequeño, ¿no? Digamos, venga, Pepe. Son esas dos cosas, Anto, si te das cuenta. Claro, por un lado es lo que. Claro, eres el primogénito y el heredero. Claro. Y por otro lado también, claro, que esos 10 años son vitales en la historia del flamenco, ¿eh? Estamos hablando de que no es lo mismo, ¿sabes? Melchor de Mairena, ¿sabes? Que su hijo, ¿no? Que le tocó innovar y es imprescindible, además, ¿sabes? Enrique de Melchor es imprescindible también para entender la guitarra flamenca más moderna. Y son ese pequeño cambio de generación el que te va a decantar para una arqueología más antigua o ponerte ya de cara a la modernidad. En el caso de Pepe es brutal. A mí me interesa mucho que rescatemos en este concreto, y a ver si ya lo terminamos de zanjar este tema, porque cuando se pusieron los dos a hacer música, Enrique Morente y él, hicieron 2 discos que para mí son vitales, que es el primero, que es el homenaje a Chacón, y luego el Despegando, porque en el Despegando pasa una cosa muy curiosa, que además es una cosa interesante. Hay una soleá, un estilo de soleá que en realidad es otro de los truños que nos metió Antonio Mairena, un truño que además nos encanta, que Mairena nos metiera truño, pero a los que estudiamos el flamenco nos parece que al final aquí has hecho un poco de trampa, pero bueno, te queremos igual. Él hizo una cosa que se llama la soleá de Charamusco, que supuestamente era un gitano de Jerez que tenía un estilo de soleá, y básicamente lo que hizo Mairena fue fusionar 2 soleás, una soleá de Silverio y una soleá polar. Y el primero, sin embargo, que la graba es Enrique Morente, porque Enrique tenía mucha amistad con Antonio Mairena, y Mairena ya sabéis que era el Alan Lomax de nosotros, iba grabando esos cantes, iba haciendo esos cantes, y entonces se lo puso una vez a Enrique. Antonio Mairena hablaba, sería increíble para muchos mairenistas, porque hablaba muy bien de Morente. Fíjate. Él consideraba que era el futuro del flamenco, pasaba por Enrique Morente, y eso que te lo diga el gran Mairena, imagínate, ¿no? Y entonces Pepe y él hicieron esta soleá de Charamusco, que le llaman Tú vienes vendiendo flores. Yo precisamente os diré ya que en mi nuevo disco existe una versión de esto, además hecho con Soleá Morente, estoy súper encantado. Ya lo mira. Porque había que recoger esta historia con Enrique y yo lo quería hacer con Soleá porque me gusta mucho cómo lo hace y ha quedado súper guay. Entonces hemos hecho esto y esto es la original, y flipad cómo se le ocurre a Pepe Habichuela de repente meter al principio de una soleá, ¿sabes? Que imagínate lo que fue en su momento. Hace un compás, como un ritmo en la tapa de la guitarra. Y luego va metiendo un toque por soleá que es puramente habichuela, pero puramente moderno. Y más que escuchar al tío este como lo dice, vamos a escuchar cómo suena. Dani, ¿pero eso lo tienes tú o lo tenemos nosotros? Lo tenéis vosotros y se llama Tú vienes vendiendo flores. Es el corte número 4. Tú vienes vendiendo flores. Tú vienes vendiendo flores. Ahí mira la guitarra. Ay, las mías son amas, haría la tú, huya de los colores. Ay, las mías son amas, haría la tú, huya de los colores. Increíble, ¿eh? Yo creo que entiendo un poco lo que estábamos hablando de la espera milisegundos del rasgueo, pero no estoy seguro de llegar ahí.
Porque era moderno, aparte de porque le pillara ese punto, hay un punto en que Ketama, claro, Ketama es la bisagra un poco en algunas cosas, ¿no? De apertura del flamenco, y es interesante que es Josemi y Antonio los que están ahí haciendo esa bisagra, o sea que en el fondo... Sorderita, no te olvides nunca que Ketama lo fundan los Carmonas y Granada, y el hijo de Manuel Sordera. Claro. Que es el cante puro de Santiago de Jerez. O sea, imagínate lo que es eso. Son los chavales. Claro, que también habrá Heredia por ahí, pero que son unos chavales que son todos hijos de los cabezas visibles de las sagas más importantes del flamenco de la historia. Estamos hablando de Sordera y de los Carmona. Ojito y agüita con eso, ¿no? ¿Entiendes? Se hermanan ahí Jerez y Granada. En fin, son en Madrid además, que son los hijos de aquellos que emigraron a Madrid a trabajar, ¿sabes? Claro. Hay toda una sociología alrededor de Ketama, ¿no? Ketama, ¿qué pasa? Que se fija también mucho en las músicas latinas, ¿sabes? En todo lo que viene de es como una ida y vuelta, ¿no? Otra vez. Claro, entonces, bueno, la fusión de Ketama es muy interesante. Es muy interesante. Es una de las primeras que se hace aquí en España con respecto a mirar hacia el Caribe, ¿no? También. Y hacia la música negra y yo qué sé, tiene ese rollo. Y en eso se han hecho otras muchas. Y Pepe tenía el oído, no sé si lo tenía de antes o al irse su hijo y su sobrino y los hijos de los colegas, todos un poquito más para adelante, él dice, vale, y se abre también luego a nuevas músicas, nuevas colaboraciones. Mira, el Sergio Delgado, que es nuestro amigo y muy amigo de la familia, nos cuenta en un audio, él mismo de su propia voz, cómo era en ese sentido, cómo era de humilde y cómo era Pepe con respecto a sus hijos y sus sobrinos. Venga, pues lo ponemos. Muchas de las cosas de que Ketama fueron, se las enseñó él. Más bien así. Te podré contar 2 o 3 anécdotas personales trabajando con él, que era un poco el eclecticismo que tenía, cómo le gustaba oír otro tipo de músicas. Yo recuerdo estar reparando en casa de Josemi el ordenador y ponerme música en un iPod que tenía por entonces, y no recuerdo si estaba escuchando a Massive Attack o a Morphine, cualquiera de estos 2 grupos, y él se quedaba parado, Pepe, y me señalaba y me decía, ¿eso qué es? Me decía, pásame eso, que quiero tenerlo, ¿no? Ya también me contaba Antonio que cuando ellos eran jóvenes, Antonio Carmona, su sobrino, como su padre Juan Habichuela, estaba siempre de gira, el que les enseñaba la guitarra era Pepe, y decía que de vez en cuando paraba las clases y les ponía música que no era flamenco, Ravi Shankar, los Rolling Stones, y les decían, tío, ellos que eran más jóvenes decían, tío, estás loco, ¿qué música nos pones? ¿No? Un poco ese recordatorio. Yo trabajé con él en el disco junto a los hindúes, que daba una idea de cómo podía compatibilizar 2 músicas a priori con el mismo origen, pero de tan diferente evolución, y juntarlas en un... Qué buen testimonio, macho. O sea, es brutal eso, la verdad que es brutal. Muchísimas gracias, Sergio Delgado, te quiero mucho, tío. Sí. Eres un tío, además siempre has estado ahí. Siendo punky como yo, siempre he estado ahí con todos los mayores flamencos, la verdad. Claro, sí, pero vamos hacia un poco hacia... Tenemos también en Radio 3, ya sabéis, el programa de Soledad Morente, que lo escucháis también, que está muy bien. Claro que lo hace también él, pero que nos lleva un poco inevitablemente la vida hacia eso, ¿no? Cuando cuenta Antonio Carmona que ellos ya escuchan otras músicas en casa, sus padres, su tío le ponen otra cosa, y cuando cuenta en una entrevista, el propio Pepe cuenta ya que sus nietos, que los hijos de Antonio Carmona, creo, los de Josemi, no sé de cuál, que ya alguno no es ni siquiera músico, ¿no? Que uno ha estudiado una carrera y él entiende que tiene que ser así, ¿no? Y es una especie de apertura inevitable en la que al mismo tiempo todos van llevando la sangre en los oídos y en la niñez el flamenco. Yo defiendo antes una cosa que es muy importante, que muchas veces hacemos una apelación del flamenco en torno a una cosa no material. Y yo estoy bastante en contra de eso, porque al final el flamenco, si lo convertimos en algo no material, va a terminar perteneciendo solamente a unos pocos. Entonces yo creo que el flamenco es una cosa material, es una herramienta, es una tierra en la que todo el mundo podemos andar, ¿sabes? Los que somos músicos, los que no lo somos también. Entonces por eso mismo yo creo que el flamenco debe pertenecer, creo en la democracia flamenca total, es decir, le puede pertenecer a cualquiera, ya hayas nacido donde hayas nacido. Y por eso a mí me gusta el jazz o el punk rock. Claro. Y a una persona nacida en Namibia le puede gustar el flamenco. Eso es lo interesante. Sí, y eso tenemos que aprenderlo de una vez por todas. Por mucho que intentemos darle a todo un sentido identitario, mitológico, etcétera, etcétera, lo importante es quizás esto mismo que decía Pepe, decir que en una familia donde se han tenido que dedicar al flamenco de manera profesional porque no tenían otra cosa que hacer. También te digo una cosa, no tenían otro trabajo, no tenían otra posibilidad. Ellos tenían esa historia que ellos, por una cuestión familiar,
lo habían conservado y llegó un momento, pues, ¿qué te vas a dedicar? Pues obviamente, pero ahora que el flamenco, por suerte ya, es una cuestión profesional, pues puedes dedicarte a otras cosas, siendo de la misma familia que tu padre de guitarrista, ¿sabes? Es decir, puedes elegir. Yo tengo muchos amigos que son hijos de y que no se dedican al flamenco. Pero les encanta el flamenco es su vida, en su familia eso no se va... Es decir, tiene la garantía de que el flamenco es un género musical que está vivísimo, es que ya es tan grande que trasciende, ya no hace falta atesorarlo con ciertas familias, ya no es necesario. Claro. Ya hemos pasado a una siguiente fase donde ya quizás está acunado y está atesorado por el mundo entero, ya no hace falta más. Pues nada. ¿Sabes? Pues nada, pues quédate el resto del programa porque luego viene una entrevista que se llama Contra el patrimonio, el libro, y habla precisamente defiende un poco los cambios en el patrimonio. En este caso, si no os parece mal, vamos a reivindicar esa figura de Pepe Habichuela, ese final de la saga y del Juego de Tronos clásico. Se acaba la serie, acaba más o menos por todo lo alto, pero también deja paso a una nueva época en la que, pues eso, es mucho más abierto y eso no significa que no vaya a ser maravillosa también, ¿no? Claro, y sigue habiendo también, pues, en el caso de los Carmona, pues ahí siguen Claro. también, por supuesto, porque aparte, claro, él lo tiene más fácil, ¿no? Porque la transmisión es más fácil. Pero es verdad, tío, que hoy en día debajo de cualquier piedra puede aparecer un gran cantador, un gran tocador, una gran cantadora, una gran tocadora, que de poco se habla de eso. Y entonces yo creo que ahí yo creo que el flamenco tiene muchísimo futuro gracias a lo que sea. Pues nada, Dani Llamas, profesor, maestro, siempre un gusto que vengas a clase y en medio del verano. O sea, esto pocos profesores encontraréis. Sí, estoy corrigiendo exámenes, que por cierto alguien no lo hizo. Exactamente. Dani Llamas, amigo, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Y besos para todos los que os guste Pepe, los Habichuela, los Carmona. Besos para Carmona también, que tenía más notas de audio, pero no puede comerse todo el... Mientras no tuviera notas de audio tocando la guitarra, todo bien. O el piano, todo bien. Venga, adiós amigos. Hasta luego. Chao, tío. Pues nada, de Show Must Go On y en este caso tiene que hacerlo pues con el tono de verano que tiene el verano y que tienen los programas de verano y que tiene este programa en verano y que pasa por una sección que me he perdido las dos primeras y tengo bastantes ganas porque es una sección que explica cómo se inventaron cosas súper importantes como el propio, digamos, concepto de verano que tenemos, o sea, cómo se inventaron las vacaciones, cómo se inventaron y eso lo hace Tito Vivas, pero yo no me he perdido una parte, no sé si puedo incorporarme al curso. Es que te has perdido, claro, tú te has perdido los dos capítulos iniciales, ¿no? Cuando hablábamos pues de quién inventó las vacaciones y cómo y cuándo, y luego quién inventó el ponerse moreno. Pero bueno, estamos en agosto, estamos en el mes vacacional por excelencia, efectivamente, como tú dices, y yo creo que lo curioso, ¿no?, de todo lo que hemos venido haciendo y seguiremos haciendo es preguntarnos, bueno, pues qué tiene de especial, pues por ejemplo, ver a niños entrando y saliendo del agua, ¿no? O a los que ya no son tan niños, que avanzan solemnemente hacia la playa hasta que el agua les llega a la zona peligrosa, ¿no? Y ahí se paran. O los que se lanzan de cabeza y a veces sin cabeza, ¿no?, sin comprobar antes la profundidad. Bueno, ¿qué tiene todo esto de especial? La verdad es que no tiene nada de especial, ¿no? Son pues situaciones completamente comunes a las que estamos todos acostumbrados en verano, pero la cuestión es que esto no siempre fue así, ¿no? Esto ya es lo que hemos estado viendo estas semanas atrás. Y este caso no es una excepción. Bañarse en el mar, que es algo que nos parece ahora un gesto tan natural en el veranito, pues era difícil de imaginar para hacer gente de hace dos siglos, ¿no? Y mucho más pensar para nosotros quién lo inventó, porque obviamente el mar está ahí pues tiene más años que el mundo casi, ¿no? Y claro, los seres humanos, pues desde que lo hemos habitado
este planeta, pues hemos estado ahí desde la prehistoria, ¿no? Llevamos pescando, navegando y recogiendo moluscos y cruzando los ríos, no solamente el mar. Pero claro, en algún momento, inevitablemente, alguien se tuvo que meter en el agua por diversión, ¿no? Ponerse un bañador y meterse en el agua. Yo creo que esa es la pregunta que nos toca hoy. Si en algún momento se inventó el bañarse en el mar. Y yo creo que a ver, reconozco que esta pregunta tiene trampa y hoy a ti te ha tocado con trampa porque no podemos saber a ciencia cierta si quién inventó esto en algún momento. Pero sí que hay una serie de puntos y una serie de momentos concretos en la historia en las que podemos fijar algunas pues, como algunos anclajes, ¿no? de la historia. Sobre todo, por ejemplo, en Brighton, en Inglaterra, ahí sí que encontramos momentos concretos donde podríamos decir, oye, pues parece que las vacaciones se inventaron aquí y que se inventaron en este momento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy, si te parece. Claro, joder, me parece súper importante, vamos, me parece necesario y de hecho me digo, pero ¿por qué no lo hemos intentado? ¿Por qué no lo hemos hecho antes? O sea, porque yo nunca he buscado en ninguna tertulia, ¿sabes? Típico que estás ahí con colegas y estás con el móvil, oye, mira a ver cómo, yo qué sé, cuánto se tarda Zamora. Y es como, joder, y nunca hemos preguntado cuándo se inventó bañarse en el mar, por ejemplo. Pues mira, si se lo preguntas a historiadores, lo más probable es que te digan que esto pudo haber existido ya en la antigüedad y que podemos documentarlo a lo mejor en la antigüedad, ¿no? Sobre todo en la antigüedad romana. Había un lugar concreto en la historia de la antigua Roma que se llamaba Baiae, es la bahía de Nápoles, y que tenemos certeza de que se convirtió en una especie de refugio veraniego de la aristocracia romana. Allí había gente de mucho nivel, como el propio Julio César, por ejemplo, y muchos otros emperadores que se construyeron sus villas de verano. Y lo que pasa es que la mayoría de ellas tenían aguas termales, ¿no? Claro. Porque los romanos lo que inventan inventan la piscina, el vestuario, ¿no? Las aguas a distintas temperaturas, pero no tanto, aunque a veces usaban el agua del mar o hacían determinadas conexiones termales, generalmente pues ese espacio que conocemos arqueológicamente en Baiae era más nadar en aguas controladas, ¿no? En aguas de piscinas. De hecho, hay algunos romanos moralistas de la época que hablaban de esa zona de Baiae, pues casi como hablamos hoy en día de Ibiza, ¿no? Aquello era como la máxima expresión de la fiesta y el desenfreno. Pero claro, era sobre todo una experiencia muy reservada a la élite, ¿no? La mayoría de los que se acercaban a la costa, pues desde la antigüedad, eran pescadores, eran marineros, eran comerciantes o eran soldados que tenían que cruzar el mar porque iban a luchar, ¿no? Era como una experiencia peligrosa, desagradable, y claro, en ningún momento nadie se planteaba meterse en el mar por diversión. Y fue así durante siglos. A ver, no significa que en la Edad Media o que en el Renacimiento un pescador termina de secar las redes y diga, me voy a dar un chapuzón, ¿no? Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de en qué momento podemos decir que la sociedad, o sobre todo las clases más acomodadas de la sociedad, empiezan a desplazarse expresamente a la costa para que la diversión sea bañarse. Y esto, igual que ocurría precisamente la semana pasada cuando hablábamos de tomar el sol, pues empezó con fines medicinales. El agua en el mar empezó también con fines medicinales. Ah, mira. Claro, sí. ¿Y fueron los romanos? No, esto es mucho más tardío. Estamos hablando más o menos de comienzos del siglo XVIII. Ese es el momento en el que las élites europeas empiezan a viajar hacia las costas buscando aguas medicinales. Y esto va a ocurrir sobre todo en Inglaterra, en lugares como Bath, el propio nombre lo indica, ¿no? Claro. O Brighton, como veremos ahora, o en un lugar concreto de Bélgica, que yo no sé, seguro que todo el mundo conoce el nombre, pero yo no sé si todo el mundo lo relaciona, que es un lugar que se llama Spa. Spa en Bélgica. No me digas. Es donde claro, o sea, el Spa se llama Spa porque se inventa en Spa, en Bélgica. Y allí pues lo que hacen es... Tito, un momento. ¿Y sí. bañarse se llama bañarse por Bath? No, ya estaba de antes. O sea, Bath se llama Bath por bañarse. Eso ya sí que no lo sé, no te lo sabría responder. A mí me da que tiene toda la pinta de que era un lugar de baño y que probablemente de ahí reciba el nombre. Lo que sí va a recibir el nombre, y eso lo vamos a ver ahora, son el concepto de bañista. El bañista sí que viene de Bath. Ahora te lo... Vale, perdón. Vamos, tú tienes que imaginarte lugares pues como Bath, ¿no? o como Brighton o como Spa en Bélgica, que son pues lugares donde la gente va, en primer lugar, a beber agua.
a beber agua de mar, no tanto a bañarse ¿A beber agua de mar? Claro, por eso es el concepto, incluso en español, es ir a tomar las aguas, ¿no? Habrás oído alguna vez, Sí, a lo mejor a nuestros tomar las abuelos aguas, decir, sí, sí. vamos a tomar las aguas. Claro, tomar las aguas es porque ibas a beberlas, no porque ibas a bañarte. Hay ciertos médicos, ya en el siglo XVIII, que empiezan a decir, oye, el agua salada del mar tiene una carga mineral muy importante y, bueno, pues dentro de la medicina, que todavía está muy influida por aquello de los humores benignos y los humores malignos, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, lo que intenta es introducir algo en el organismo que para ellos en aquel momento pensaban que era saludable. Esto, de hecho, el gran responsable de esta moda fue un médico inglés que se llamaba Richard Russell. Justo en 1750, a mitad del siglo XVIII, publica en latín un tratado sobre el uso del agua marina en las enfermedades de las glándulas. Y se traduce luego al inglés y, bueno, aquello se convierte en una especie de manual de qué hacer para ir a tomar las aguas, a beber ese agua de mar, ¿no? Conviene repetirlo, beber agua de mar. Hoy sabemos que ingerir agua de mar, sobre todo en cantidades muy grandes, es totalmente contraproducente para el organismo, ¿no? Claro. Pero en el siglo XVIII se administraba como si fuera una medicina, era una especie de colacao de mar, no sé si podemos decir colacao, pero bueno. Sí, sí. Tú piensas, fíjate, en 1826 ya pasan unas décadas, ¿no? O sea, hay gente que está tomando agua de mar durante décadas. Buah. Y hay una viajera también británica que se llama Anne Lister que nos dejó por escrito en uno de sus diarios de viaje que una compañera suya que se llamaba Mariana Lawton había probado precisamente en Brighton, ¿no? Que es donde nace esto de tomar las aguas, con este médico, pues había tomado agua de mar con leche caliente y con hueso de sepia triturado. Joder. Ese era uno, claro, este era uno de los potingues que se tomaban como curas marítimas. Efectivamente, lo que hacía era producir, yo creo, los síntomas que pretendía evitar. Claro. Bueno, el caso es que, bueno, pues gente como Richard Russell o como otros médicos, ya digo, en el siglo XVIII, pues empiezan a poner de moda el acudir a Brighton, en Inglaterra, pues buscando ese remedio salado. Ahora bien, ya digo que el tratamiento no tenía nada que ver con el baño. No se parecía nada a lo que hoy entendemos por bañarse. El paciente no entraba en el agua para nadar durante media hora. A lo mejor lo sumergían un ratito, le daba el choque de agua fría y salía, ¿no? Y ya está. Pero ahí es donde aparece precisamente otra de las figuras más curiosas de la historia del bañarse, ¿no? De cuándo se inventó el bañarse en la playa, que yo no sé si habéis oído hablar de ellos, que era la figura del bather, aquí si quiere del inglés, de bath, ¿no? El bather, que era para los hombres, y para las mujeres se llamaban las dippers. No sé si sabes lo que son los bathers. El bañador, ¿no? Y el bañador literalmente, el que baña, ¿no? Exacto, pero el bañador no de ropa, claro, sino el señor que baña. Claro. Exacto, son asistentes, eran asistentes de baño que lo que hacían era acompañar al paciente, te sujetaban, se encargaban de sumergirte o te ponían una cuerdecita para que te agarraras. Hay una señora muy famosa aquí en Inglaterra que se llama Martha Gunn, que vivió en Brighton y trabajó en Brighton durante el siglo XVIII. Procedía de una familia vinculada a la pesca, por lo tanto, pues la señora sabía muy bien nadar y manejaba muy bien el mar y sus corrientes y sus temperaturas, y bueno, y al final dejó la tarea familiar y se dedicó a bañar a la gente, ¿no? Ella, pues, era bañadora. Era bañadora. Bueno, pues durante toda su vida, más de 70 años, estuvo acompañando a clientas, en este caso a mujeres, a pasar pues por el agua para que se refrescaran y para que tomaran esos baños y además independientemente del clima que hiciera, no era una cuestión solamente del verano, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate la escena, ¿no? Una señora aristócrata del siglo XVIII que llega en su carruaje, le ponen una ropa. Ahora, si quieres, te cuento un poco el tema de la ropa y de cómo se producía ese baño, porque es curiosísimo. Y bueno, pues tienes a una señora esperándote en la orilla que te da la mano, que te sujeta, que te ata con una cuerda o que te mete y que te está bañando en la playa. Eso sí que ven los baños. ¿Y qué ropa llevaban? ¿Cómo eran los bañadores en la acepción nuestra? Pues fíjate, es que el concepto del bañador, y esto sí que a lo mejor te va a chocar, el concepto del bañador nace fuera del cuerpo. Es decir, antes de que existieran los bañadores o los trajes de baño, lo que existían eran lo que se llamaban las casetas de baño. Yo no sé si hoy en día estamos a lo mejor muy acostumbrados a ver esos
esa especie de probadores Sí. de rayitas de Sí, blancas y sí, rayitas sí, de sí. colores, ¿no? Rayitas azules, Sí, rayitas sí. amarillas que existen en Icono algunas playas. veraniego, sí, sí, sí. Claro, es un icono veraniego, pero hoy en día nosotros las vemos estáticas. Están puestas en la playa y son pues para que la gente se cambie o cosas por el estilo. Pero Claro. no, en el siglo XVIII esas casetas tenían ruedas y se ataban a carromatos o incluso a caballos o a burros. Y entonces lo que hacía la gente es que se metía dentro de esas casetas, arrastraban esas casetas que se llamaban casas de baño hasta el interior del agua y allí el señor o la señora se podían desvestir y se podían bañar sin que nadie los viera. Ese era el verdadero traje de baño, era la caseta de Oh, baño. Esto está documentado, pues, por ejemplo, en 1735 o 1736, en Scarborough, aquí en el nombre de Inglaterra, existían estas máquinas, ¿no? Porque eran como máquinas. hostia. Era una máquina que protegía pues, la modestia y el pudor, ¿no? Para que primero hombres y mujeres se bañaran por separado, se podían bañar desnudos si querían, porque no se les veía. Claro. Pero claro, ¿y cuándo se pone esto sobre todo de moda? Pues concretamente en el año 1789, cuando el rey Jorge III viaja a Weymouth por motivos de salud y utiliza una de estas casetas de baño. Fíjate, porque la situación fue tan rocambolesca que en paralelo a la caseta del baño del rey, que se introducía en el mar con el rey dentro, había otra caseta más grande que llevaba a la orquesta. Con lo cual los músicos Oh. con la fanfarria se metieron al mar en otra caseta y desde la otra caseta tocaron God Save the King mientras el rey se bañaba por No. primera vez de forma lúdica en el mar, ¿no? Maravilla. Para que, Fíjate, esto ocurrió. Dime. para que veáis que ir a la playa siempre ha sido un coñazo. Pues cuando tú vas con las dos silletas, la bolsa, no sé qué, tal, 40 bultos, o sea, el propio rey ya tenía que llevar una caseta con ruedas, con caballos y con la orquesta. Eso ya era, ya decía, no vayáis a la playa, que va a ser así. Y te quejas tú de tener que cargar una nevera, ¿no? Claro, Una claro. sandía dentro. Claro. Pues eso lo puso de moda Jorge III y luego su hijo, Jorge IV, es quien convierte Brighton en el centro de la vida elegante de los baños de la corte, siguiendo el ejemplo de su padre, ¿no? Y se instala allí ya a finales del siglo XVIII y termina levantando ese edificio tan extravagante, ¿no? Tan bonito, que es el Royal Pavilion. Y claro, alrededor del Royal Pavilion pues empiezan a aparecer servicios, por decirlo de alguna manera, pues de gente que se dedica al mar y que se da cuenta de que es mucho más rentable y lucrativo y seguro, además, estar asistiendo a la familia real o a los aristócratas que vienen a hacer el canelo que a estar pescando y jugándose la vida en el mar, ¿no? Fíjate que esto se pone de moda y llega, más o menos con casi un siglo de retraso, llega a España. La reina Isabel II, nuestra reina Isabel II, hizo lo mismo que el rey Jorge III, casi, ya digo, 100 años después, acudiendo a la Concha de San Sebastián por recomendación médica para tomar allí sus baños y demás. De modo que la familia real se establece por todo el norte, primero San Sebastián, luego también en Santander, para tomar lo que se llamaban los baños de ola en la playa del Sardinero. Claro, tú fíjate que en pocas décadas ha habido una transformación muy grande. Lo que durante siglos ha pertenecido a pescadores y que la costa era, pues fíjate, un lugar donde la gente iba a veces incluso a morir, ¿no? O sea, el mar, muchas veces la playa arrastraba cadáveres de gente que se ahogaba y moría en el mar. Y de repente se ha convertido en un lugar pues eso, agradable, de descanso, de relax para la aristocracia. Y aquí es donde viene, eso sí, el cómo poco a poco se abandona esas casetas de baño para pasar, esto ya estamos en el siglo XIX o incluso primeras décadas del siglo XX, estamos hablando de hace a lo mejor 100 años, es cuando aparece el bañador, el traje de baño, ¿no? Propiamente dicho. O sea, el traje de baño es como la última fase de la historia de cómo y cuándo se inventa el bañarse en el mar. Probablemente, bueno, claro, tú piensas que ese traje de baño al principio lo que hace es sustituir la caseta de baño, por lo tanto al principio, pues, sobre todo para las mujeres, eran pantalones, vestidos, hasta gorros, ¿no? O sea, no se veía prácticamente un ápice de la piel o del cuerpo y con el tiempo se iba recortando la cantidad de tela, se iba haciendo cada vez más cómoda y iba generando cada vez pues más debates, ¿no? Morales en la sociedad sobre si se debía o no se debía enseñar el cuerpo. Hasta que llegamos
a 1946. No sé si sabes lo que ocurre en 1946. No, me parece súper tarde, de todas maneras. Yo pensaba que ya debíamos estar todos ya bañándonos ahí tranquilamente. Pues fíjate, en ese año 1946, cuando un ingeniero, ni siquiera era un diseñador de moda, era un ingeniero francés que se llama Louis Réard, presenta en una piscina de París un traje de baño de mujer que está formado única y exclusivamente por 4 pequeñitos triángulos de tela, ¿no? Y entonces tú estarás pensando y dirás, inventa el bikini. El bikini. Pero no, pues no lo llamó bikini, lo llamó átomo. No me preguntes por qué, pero lo llamó átomo. Sin embargo, bueno, había habido otro diseñador que se llamaba Jacques Heim que había lanzado realmente el modelo átomo. ¿Qué es lo que hizo Réard? Recogió un poco esa idea de, oye, que no me quiten a mí esto que he inventado yo, ¿no? Aquí hubo... Y de alguna forma, por reírse, no por reírse, a lo mejor por hacer como un guiño al átomo que había presentado Jacques Heim, que era su competidor, él lo llama bikini. ¿Por qué lo llama bikini? Porque así es como se llama el atolón del Pacífico, donde Estados Unidos acababa de realizar las famosas pruebas nucleares. Claro, entonces, si el otro lo llamó átomo, él lo llamó como el lugar, o sea, como las playas paradisíacas donde hoy en día no se podía ir a bañar porque allí solo había átomos radioactivos. Y lo llamó bikini. Yo no sé si la gente sabe cuál es el origen del No, claro, de las Islas Bikini, pero es que claro, o sea, yo pensaba siempre he pensado, digo, vaya nombre para unas islas, ¿sabes? Que es como poco las Islas Calcetín, ¿sabes? Como una prenda de ropa. Y claro, viene de ahí, claro. Es al contrario. Claro, hoy en día es una comparación un poco siniestra, ¿no? Porque aquellas pruebas nucleares obligaron a desplazar a la población local, la contaminación de las islas fue brutal, pero bueno, en un primer momento, claro, el bikini provoca rechazo, tardó muchos años en normalizarse, pero hoy en día es el traje de baño por excelencia y la prenda de moda que precisamente está pensada para lo contrario de lo que se pretendía, ¿no? Que es para que te observen, ¿no? Es para ser contemplada, no tanto el cuerpo de la mujer como la prenda en sí, ¿no? Que al fin y al cabo es todo lo que pretende la moda. Fuertísimo. Pero bueno, pues claro, tú imagínate, o sea, si hacemos una recopilación y decimos ¿quién inventó bañarse en el mar? Pues en realidad yo creo que es muy difícil, ¿no? Los humanos nos bañamos en el mar pues desde hace miles de años. Pero yo creo que el punto de inflexión está en el siglo XVIII, cuando los médicos empiezan a recomendar tomar las aguas. Después empieza ya a crecer ese concepto que pasa de lo medicinal a lo puramente lúdico y aparecen los bañadores, ¿no? Esos bathers and dippers, las casas de baño y luego pues toda la ropa de baño en paralelo hasta que llegamos pues al bikini. Pues oye, una historia fabulosa y que no apetece mucho bañarse en realidad. No sé por qué, pero da la sensación como de estoy haciendo un poco el ridículo. En realidad debería pescar en vez de bañarse. Es que en realidad es verdad que en realidad pues la historia del baño yo creo que es un compendio de ridículos. Sí. O sea, de ir haciendo el ridículo y de hecho, bueno, pues hay mucha gente a la que todavía ir a la playa nos parece que es ir a hacer el ridículo, ¿no? Y es cosa que te miren. Pero bueno, o sea, con el tiempo hemos ido ganando en salud y en dignidad, ¿no? Hay otros que cuando nos vamos de vacaciones, ya sea a la playa o no, nos preocupa más encontrar un buen hotel con una buena piscina que a lo mejor una buena playa, ¿no? Claro. O hay quien se va a la montaña, pero en cualquier caso está claro. Dime. Sois los cesaristas, los que vais en plan romano, que vais ahí a la playa a verla de lejos, Exactamente, a no verla. Tito Vivas, amigo, que te digo adiós, muchas gracias y oye, fenomenal, o sea, esto es una maravilla de sección, esto entra solo. Nada, ya la semana que viene hablaremos de lo que hacemos cuando dejamos la playa, obviamente. ¿Qué es? ¿Trabajar? Ir al hotel, ¿no? Cuando uno deja la playa, sí. Tendrá que ir al hotel. Pues, ¿en qué momento se inventa lo de tener que ir al hotel, no? O sea, no sé si tampoco nos lo hemos preguntado a menudo. No. O sea, ¿quién inventó los hoteles? Exacto. ¿Y cuándo se inventa el concepto? Oh, muy bien. Ahí, hosteleros del mundo. Estad atentos la semana que viene. Tito Vivas, muchas gracias, majo. Un abrazo. Chao, tío. Muchas gracias. Adiós. Varias veces al día $20 más.
de las que debería. Fumando fortuna, espero la suerte no llega, no viene, no vuelve. Ay, José Luis. ¿Os acordáis de José Luis? Rodríguez Zapatero. Hola. Tiene unas cosas ahora. Tú sí te acuerdas. No, José Luis el otro. José Luis el de Murcia, el de Cartagena. Sí, que está escrito Bueno, así. yo no estaba Tú en no estabas, este pero programa, pero no sé lo habéis cómo. contado tanto que Ya es como si me hubieras habéis vivido, creado ¿no? un recuerdo y lo tengo en... Gran artista y mejor nombre artístico. A Marina todavía no se lo hemos creado, ¿no? A ver, es que a mí José Luis, ¿sabes? Es como si me hablas de Maluma de repente. Yo creo que se llama José Luis. Hombre, Maluma todavía o por ahí. no es Maluma todavía, pero llegará un momento en que será Maluma. Bueno, como sabéis, José Luis va a estar este fin de semana en el Prestoso, el festival de música más importante de Europa Occidental, ¿no? ¿Quién va a estar ahí también? Yo. ¿Qué? Sí, voy a estar. ¿Otra vez? Otra vez. Yo creo que lo importante es que tienes nombre ya de DJ. No me han despedido. ¿Qué? Sí, Pero- tengo nombre de DJ y se lo he robado un poco a Toño. No, ¿Y Toño esto lo sabía? ¿El cuál? el mío el de Toño Se parece. se parecen mucho. Nuestros nombres de DJ se parecen mucho. Yo soy con mi amigo Andrés en Sala DJs. Y José Luis no va a estar en el Prestoso, atención. José ¿Perdón? Luis no va a estar en el Prestoso. ¿Quién ha preparado esto? A ver si oye, vamos a ¿Quién ha sido? aclararlo. ¿Despedido? Pero yo, sin embargo, yo sí voy a estar en el Prestoso. Vale, Eso es importante. ¿cómo en que calidad José de Luis no va a estar en DJ, el que Prestoso? el calidad nombre de es... Empana DJ. Empana DJ. Perdón, pero te tengo que decir que ya existen los empanadillas. Pues no sé quiénes son, porque no Sí, es que en un brainstorming me topé con eso, con que ya existían. No me fastidies. Bueno, pues Sí, no, pero eso no lo no pasa nada, no se lo decimos a la oficina de patentes y Todo marcas y esto se aquí. borra. El caso es que estoy un poco agobiado por la playlist de ese día, lo que voy a poner, el setlist, no sé cómo. Es lo que tiene el intrusismo profesional. Que al final te sientes un poco diciendo, uy, no seré yo. Porque no he hecho la carrera de DJ, efectivamente, lo reconozco, no como tú. Perdona, yo hice un curso, ¿eh? Bueno, el ¿Qué caso es que. dices? Sí. Hice un curso. Con MDJ, ojo. No le sale. Y conmigo de radio. Y contigo Por de eso radio. estamos aquí. Y radio sí. Bueno, podemos centrarnos, Nada, por favor. sí, sí, El sí. caso es que tenemos un poco de debate con qué pongo y qué no pongo y mis compañeros se me revelan. Y entonces he pensado, vamos a llamar a Juan Gama de Cosío, el codirector del Prestoso, para que nos haga de árbitro un poco, que nos haga de infantino. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos vais? días. ¿Qué pasa con José Luis? A ver, vengo con una noticia de alcance. Hemos sufrido una cancelación que precisamente es la de José Luis. ¿Solo la de José Luis? Que ojo. Solo la de Claro, José Luis. yo iba a decir, juro que yo en ese cartel vi José Luis. O sea, yo lo vi. Podríamos habernos equivocado. Mira, Juan, era mejor que nos hubieras dicho, la habéis cagado y tal, y hubiéramos quedado todos tranquilos. No, hombre, hay que dar la información correcta para que Y luego... se va a sustituir con... Se tiene que sustituir por Mari Carmen, Jacinta, algo así como muy... Remedios, milagros. Por ejemplo. Le va a sustituir una banda que se llama Aurora Roja, que molan un huevo. Ah, Aurora Roja, muy guay. Ah, claro, por eso era incorporación. O sea, yo había visto la incorporación nueva de Aurora Roja, lo que no me había dado cuenta es que se había caído José Luis. Claro, ¿no? Y Aurora Roja está guay, muy bien. Pues yo Sí, yo pincho después de Aurora Roja. Bueno, el caso, Juan, vamos a ver si nos ayudas a dirimir este problema. Yo, de las que quiero poner yo el sábado, después de Aurora Roja, la que me critican más, Alejandro, por favor, es esta canción. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Se están arrepintiendo de su rechazo. Estamos intentando no bailar, para no darte argumento. Solo si vas a poner los Flamenco Minions bailado. toda entera y vas a esperar al final, que es muy de canción de final de los Minions. Pues mira, va a estar mi hija bailando, o sea que seguramente está bien pensado, porque las que quieren ellos, no te lo pierdas, es Elena quiere tirar por esto. Trying to
Se te adelanta por la derecha. Sí, pero es un cambio total y esto es folclore Porque yankee. en el Prestos hay minis de zarzaparrilla, ¿no? Hay minis de zarzaparrilla. No, exactamente, no hay minis de zarzaparrilla. De croquetas, como en el Sonorama. De croquetas. Y luego tenemos la que quiere Toño, que va de guay, que ha hecho un curso de DJ y quiere esta. Es que yo aquí también puedo criticarle a él, o sea, yo solo he venido para criticaros a todos. Oye, Marina, pero votarás la mía, ¿no? No, sí, la tuya de momento va ganando. Venga, perfecto. Gracias. Bueno, yo creo que el que tiene que votar aquí es Juan, que es el dueño y señor del Prestoso. No, o sea, yo quiero decir, total libertad de cátedra en el Prestoso. Y creo que para contentar a todos, pues puedes, si quieres, ponerlas todos. O sea, nosotros al final, ya sabes, en el Prestoso apostamos por el talento joven, el talento emergente y empanadilla y pues... Joven emergente, empanadilla no es compatible. Joven emergente. Mirad, cabrones. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poco del Prestoso. 6, 7 y 8 de agosto en Cangas de Narcea, donde vais a poder encontrar pues un cartel que, salvo José Luis, va a estar lleno de gente muy guay, como por ejemplo esto. O sea, Víctor y Julia, Rufus de Farfly, también va a estar viniendo de Argentina, nada más y nada menos estos. Él mató a un policía motorizado y también va a estar Sprints, que son estos irlandeses que a lo mejor no suenan tanto, pero que, oye, vienen de Irlanda, pues su viaje se han hecho y vosotros también a verles. Y también dentro de la parte fina que tiene este festival están... O sea, un poco asegurado cierta calidad alta y aparte también podéis tener cosas un poco que a lo mejor conocéis menos, como es el caso del grupo preferido de Elena Cerveto. Que Era José Luis, pero, bueno, después de pero José es el segundo preferido. Es Rate Timid. Que ya sabéis lo que hacen, que ya escucháis lo que hacen. Bueno, tío, para este año, como aparte de este último momento, yo creo que el cartel está muy guay y no sé si tú notas, si te pasa, porque yo lo que veo en el Prestoso es como que tiende a crecer y vosotros intentáis contener ese crecimiento. Es decir, el cartel cada vez es más tocho, pero a la vez intentáis mantener la apuesta por lo local, la apuesta por grupos emergentes, pero a la vez es como que el propio festi empieza como tiende a crecer más, ¿no? Sí, o sea, a ver, nosotros este año estamos encantadísimos con el cartel. Para nosotros es un milagro haber conseguido llevar a todos estos artistas a Cangas de Narcea. O sea, a Cangas de Narcea que un compañero mío de la facultad lo definió como un pueblo de la Asturias profunda donde no se conoce el Evangelio. Entonces, imagínate llegar a traer a todas estas bandas internacionales aquí, bueno, el grueso que son artistas nacionales, pero luego con mucho foco en esa música también un poco underground, un poco de base, y con artistas asturianos, por un lado, y mucho foco también en artistas femeninas, ¿no? Entonces, bueno, el milagro es lograr hacer el puzzle para que todo luego tenga un sentido. Y a la hora de contener, pues sí, contenemos todo lo que podemos para que esto no se desmadre, porque la idea es que esto vaya creciendo de año en año, a escalón, de una manera más o menos sostenida, y que esto de un año para otro de repente no vengan aquí no sé cuántas tropecientas mil personas y se quede el pueblo hecho una mierda. Entonces, bueno, nuestra apuesta también va un poco por ahí, y porque la gente que venga, más o menos, o lo que sea, que este año es más, va a ser el año de más afluencia de público, esté cómoda. O sea, eso es un poco el mantra que nos repetimos después de haber ido los organizadores, ¿no? Que hemos ido a 1000 festivales en todos lados, pues eso, que la gente esté cómoda y se lo pase bien y
y que sobre todo haya ese sentido de comunidad y de pertenencia aquí, ¿no? Entre todos, que creo que eso es algo que estamos consiguiendo. O sea De que- momento se consigue bastante bien. Es una fiesta de Prado con un escenario tocho, con unos baños que no habéis visto un baño más limpio en vuestra puta vida. O sea, porque yo no sé si mantenemos eso todos los años todavía. Hay un señor que limpia los baños, amigo de la lejía, y que lo deja eso que está, vamos, más limpio que mi baño, claramente. Alberto, sí señor. Ah, mira, Alberto. Además, ahí estará. Es otro de los cabezas de cartel. Un montón todo el mundo. Sí. Porque claro, se me olvidó decir que nosotros empezamos a construir el cartel en septiembre, ¿no?, del año anterior, en torno a dos cosas. Una en torno a Alberto y otra en torno a Empana DJ. Entonces, todo lo demás hacia arriba, ¿sabes? Y todo para arriba. En fin, luego comida se come fenomenal, porque los sitios de comida son 3 o 4 y los 3 o 4 estás ahí como cada noche diciendo quiero repetir todos. Y en fin, y efectivamente esa sensación un poco de, bueno, que... Pero perdón, ¿no hay concurso de gaitas? No hay concurso de gaitas. Creo que no. No sé si... ¿No? Pues, no, pero tengo una novedad. Tenemos concurso de rana este año. ¿De? ¿Sabéis el juego de la rana? Ah, sí, Que es claro, un- claro. Me encanta. ¿Cuándo es eso? Pues vamos con una rana para el Prado, un cartel ahí con las instrucciones, bueno, con las reglas y nada, para que la gente disfrute ahí echándose unas partidas a la rana. Bueno, pues ya está. Pues mira, Elena, de todos los que estamos en la mesa, Elena y yo somos los que vamos a ir. O sea, todo lo que hemos dicho nosotros vamos a disfrutarlo y vosotros sois... No queremos gentrificar Cangas de Narcea. O sea, Lo hacemos por eso. Lo hacemos por eso. En fin, Juan, tío, mucha suerte, que vaya todo bien en este ratico que os queda ya para arrancar. Entiendo que está todo más o menos listo, o este rato todavía queda esa mañana y media de infierno. Ahora quedan los últimos retoques, está todo súper pues eso, súper avanzado y súper bien, pero bueno, queda mucho curro y nada, y ahí estamos con ello, con muchas ganas de recibiros a todos aquí en el Prestoso, en Cangas de Narcea. Hay un poquito de refugio climático que se está súper bien aquí y nada, y es perfecto. Por el día te bañas en el río, por la noche te pones una sudaderita y te vas al festival, pues eso, por la mañana café y por la tarde ron. Bueno, o vinos también, hay rutas de vinos, hay actividades, hay de todo. En fin, yo sobre todo quería acabar este segmento, bueno, pues bien, con una canción. Venga, adiós, Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, familia, un abrazo. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be beauty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hey, you're fucking delicious. Talk to me, go. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy.
evidentemente es un temazo increíble. Pero, dicho esto, yo escucho también al pueblo y si no lo quieren, pues no pondré esto. Voy a poner otras que también están muy bien y que tampoco le van a gustar. Bueno, tampoco quiero generar problemas dentro del programa, así que hemos puesto este trocito de Cake by the Ocean y vamos a poner también la de Elena Cerveto, que somos los que vamos al festival. Los demás, pues Toño ya que ponga lo suyo otro día. Chicken Baby. It's all I wanna do. Well, honey, come along, won't you do the chicken too? I do the chicken child on the street. It knock my head and it move my feet. The chicken head spell all the time. I don't do it, honey, child, I lose my mind. A chicken baby chicken. Chicken baby. 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 A chicken baby. Chicken all the time. En fin, salgamos ya de esta parte a la que ya hemos dedicado quizá demasiado. Si hay algo que une a la reina, a la mismísima reina Leticia, con un ser mundano, con un súbdito, pongamos yo mismo, es que los dos podemos marearnos en un barco, por ejemplo. Aunque ella quizá tenga más papeleta, pues yo barcos, la verdad es que pocos. Pero qué alegría poder reencontrarme después de un año que no nos vemos con Tamara Pazos. Hola. Hola. Ay, qué luz más buena tienes ahí, qué bien estás, sí señora. Ay, sí, estoy divina, estoy divina. Qué bien. La divulgadora favorita de cada verano. Que no sé si estás en un barco, no tiene pinta, parece como un sitio así, como en tierra, firme. No, y si estuviera en un serial de la reina, sería un catamarán que tenemos aquí por Coruña, que da un paseo por la ría, una cosa. Ah, bueno, un catamarán tenéis. Sí, o sea, bueno, como en muchas ciudades de costa, hay algunos catamaranes que te hacen así una rutilla, una cosa modesta, así de una horita, y mira, puede ser el mareo náutico al que puedo aspirar este verano. Oye, lo del mareo, la verdad es que es interesante. Yo nunca me he entendido muy bien. Siempre pienso, no sé, escuché alguna vez que había un líquido en el oído del equilibrio y que algo pasaba ahí. Pero en realidad, ahora que tengo hija que se marea, porque lee en el coche, me pregunto muchas veces de dónde viene el mareo, por qué cuando centras la vista no te mareas o sí te mareas, porque hay gente que se marea mogollón y gente que no se marea nada. O sea, realmente hay como factores en común y luego también la sensibilidad particular que tenga cada persona. No. Realmente lo que nos marea a todos en común es un cerebro confundido. O sea, lo que está pasando es que el cerebro no entiende qué está pasando con nuestro cuerpo en determinadas situaciones, que de hecho muchas se dan ahora en verano, como el tema de esto, pues viajes en coche largos, pues si tienes la suerte o la desgracia de que te invite pues Dulceida a un momento yate en Mallorca. Este tipo de cosas, o ferias, atracciones, o sea, justo en verano se dan muchas situaciones en las que podemos marearnos. Entonces, lo que le pasa al cerebro en esas circunstancias es que empieza a preguntarse dónde está mi cuerpo, y no se pregunta dónde está en relación a sí mismo, pues ya sabe que pegado, pero se pregunta dónde está en relación al entorno, a modo cómo estoy posicionado. Y esto es a nivel evolutivo, pues por seguridad, por movimiento en el entorno, entonces tenemos que saber constantemente cómo estamos posicionados en relación al entorno. Entonces, tenemos para eso varios sistemas que funcionan al mismo tiempo, dándole información al cerebro. Por un lado, los ojos le dice lo que está viendo, a modo tu posición en relación al espacio, te doy información visual. Pero luego tenemos información corporal, a modo que integra esa información de cómo está el horizonte, cómo está lo que tengo alrededor, los muebles, la casa, el cielo, el suelo, con los músculos y las articulaciones. Es decir, nuestro propio cuerpo le dice cómo estamos. De hecho, si tú te despiertas tumbado en la cama, sabes si el codo lo tienes para arriba, la pierna la tienes girada, aunque no te muevas o no mires. Esas son las articulaciones y músculos que dicen exactamente cómo estás colocado. Y luego lo que decías tú, que es lo que vamos escuchando todos, que aquí de hecho hay un poco de mito, que es ese líquido en el oído interno que se dice que se densifica cuando somos más mayores y podemos marearnos más en atracciones o cosas así. Eso no es necesariamente cierto, pero lo que sí que hace ese líquido es que está dentro de una estructura
dentro del oído con una serie de pelillos y cilios que se mueven con un líquido. Entonces, cualquier pequeña variación de movimiento de ese líquido, o sea, variaciones súper sutiles como mover un poco la cabeza, de hecho, te puedes marear en la silla si quieres y te pones a agitar la cabeza muchísimo, Claro. acabas mareado. Y eso es por esos cambios en la presión sobre esos pelillos que tiene dentro. No son pelos como los del exterior, sí. sino como una serie de proyecciones que hay ahí dentro que detectan pues, cualquier cambio pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces, lo que pasa cuando nos mareamos, que aquí está lo interesante, es cuando no hay consenso entre toda esa información. Y es ese momento que dices tú, van mis niñas, pues van mis hijos leyendo en el coche. Claro, tú, la vista, la información visual que está recibiendo una persona leyendo en el coche es que estás quieto. Es decir, Sí. tú estás, la información visual es estática. Por lo tanto, de los ojos llega información de estamos parados. Sin embargo, el oído interno ha detectado un montón de curvas, frenazos, que quiero hablar de los frenazos, rotondas, vale, ha detectado un montón de información contradictoria con la visual. Y aún encima los músculos del cuello, aunque estemos atados con el cinturón y demás, joder, siempre te mueves un poco y tal, y eso también está dando información contradictoria de estar pues, sentado leyendo. Entonces, en ese momento entra el conflicto sensorial que hace que todo falle y se genere esa sensación de náusea. Sí. Entonces, Perdón, dime. ¿por No, qué? no, dime, porque este es un tema, porque ya aquí me voy a empezar a enfadar. Ya, ya Pues verás, ya, te voy- tú sola. Vale. Pero ¿por qué? Bueno, primero, simplemente tomad conciencia una vez más de la complejidad maravillosa que te lleva un poco a alguna religión que elijas, de decir, joder, el cuerpo humano, que flipe. A mí siempre me lleva a pensar en las patas de las cabras, no sé por qué. O sea, todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Ves esas cabras que están subidas en la montaña y que se mantienen ahí con 200.000, no sé, también leí que tenían un montón de nervios en los tendones de la pata de abajo, muchos más que nosotros, por eso se mantienen súper en equilibrio y pueden ir por ahí trotando, ¿no? Que luego alguna vez por el Cares que se ha caído y tal, pero bueno, y dices, hostia, igual no era para tanto. Pero más allá del momento que Dios cómo ha hecho todo esto, ¿por qué va todo al estómago? Es decir, ¿por qué se produce la náusea? Pues ¿qué tiene que ver el estómago con todo lo demás? Y justamente es lo único que, bueno, no tenía mucho que ver, a no ser que el cuerpo quiera tragar y estés en otra posición y tengas que hacer otro movimiento raro, pero si no... Bueno, la náusea suele venir de integrar toda esa información que puede estar relacionada con una sensación de peligro. Entonces ahí sí que es cierto que el cuerpo es un órgano muy económico, por así decirlo. Es decir, si puedo tener un sistema para situaciones de riesgo, aunque no sean idénticas, voy a usar siempre el mismo. Y suele ser, ante situaciones de peligro, expulsar el contenido gástrico. Esto también pasa cuando nos ponemos nerviosas. Es decir, pues te estás Cagarse. poniendo nerviosa por otra cosa, exacto. Entonces, expulsar el contenido gastrointestinal en situaciones de riesgo es una cosa que está integrada, de hecho, en bastantes animales. De hecho, Sí, no sé sí. si las cabras, pero muchos mamíferos Sí, sí, en sí. situaciones de nervios y demás acaban también vomitando. Sí. Entonces, eso es una situación de peligro porque igual tengo que reaccionar, o es una de las teorías que podrían explicar por qué expulsamos el contenido gástrico en situaciones de riesgo, es para operar después mejor. O también hay otra, operar, me refiero de funcionar, es Sí, sí, decir, sí. de estar No listo para... solo para cirujanos esta sección. Pero después también se mezclan vías de la náusea, es decir, esa misma situación de mareo converge con el expulsar cosas que podrían ser potencialmente tóxicas. Entonces, por eso digo lo de optimizar vías. Bueno, pues tengo estas vías nerviosas que mandan estas señales a mi intestino y, bueno, aunque sea un origen u otro, pues el resultado va a ser vomitar. Claro. Porque también cuando nos ponemos nerviosos también vomitamos. Entonces tenemos ahí varias vías que confluyen en un mismo resultado. Qué curioso. Vale. Y luego todo eso se junta con la somatización en general que llamamos de cuando estás nervioso, agobiado en la vida y también un examen, una situación incómoda, todo te va a la tripa, para arriba, para abajo o simplemente ahí, ¿no? Que es también un poco aplicar, el cuerpo intenta aplicar soluciones para otras cosas que sí funcionan a una cena con tus suegros que no tendría por qué ser útil eso. Sí, la verdad es que eso es como una suerte de magia, da igual el resultado, o sea, da igual la causa, vamos a hacer que esto vomite. Claro. Bueno, esta conversación está siendo muy agradable para los no sé en qué circunstancia o momento estás escuchándonos. Mucha gente nos escucha mientras conduce. Y yo es que no quiero dejar pasar la oportunidad de enfadarme con el conductor con este tema. Perfecto, aprovecha. Claro. Sí, pues así, porque el conductor suele ser la única persona que no se marea. Es verdad. Es verdad. Y muchas veces son la causa directa de que otro se maree. ¿Por qué? ¿Por qué el que conduce no se marea? Esto es la primera duda que tenemos que resolver. El
El conductor está haciendo exactamente el mismo recorrido, es decir, en un mismo coche en el que tú vas al lado y te mareas, incluso con el recurso de mirar al horizonte, vamos, que ahora podemos ver qué trucos funcionan y cuáles no, tú te mareas y él no. ¿Por qué? El conductor lo que está haciendo es las mismas curvas, los mismos baches, los mismos frenazos, pero normalmente se marea mucho menos o no se marea nada. Lo que pasa es que el cerebro no solo interpreta el presente, es decir, ese sistema que os acabo de explicar, todo orquestado, no solo está recibiendo la información de ojos, oídos y músculos, sino que también recibe la información más estructurada o elaborada del cerebro a nivel de previsión, es decir, de predecir el futuro. Entonces, cuando tú conduces, ya sabes que viene una curva y sabes cuándo y cómo vas a frenar o cómo la vas a tomar. Entonces, lo que hace el cuerpo es prepararse para ello. Sabes cuándo vas a acelerar, vamos, sabes exactamente qué es lo que va a pasar, por lo tanto, aunque sea en milisegundos, el cuerpo ya se prepara para eso, por lo tanto, no interpreta que haya una desconexión entre el cuerpo y lo que pasa, porque ya se está preparando. Es como cuando das una voltereta de forma intencionada. No sueles marearte porque ya sabes lo que vas a hacer y el cuerpo sabe lo que va a pasar. Entonces no hay esa incongruencia y no se marea. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me enfado yo con el conductor? Claro. ¿Por qué me enfado yo con esa persona? Porque igual que puedes prever cuando aceleras y cuando frenas, puedes prever que hay un semáforo a 10 metros. ¿Para qué aceleras? Si vas a frenar en 2 segundos. ¿Por qué tenemos que estar, venga y dale, venga y puma? Es que de verdad que cómo no nos vamos a marear el que estamos al lado. Si es imposible prever que vas a ponerte a 50 para frenar en 200 metros a nada, a cero, porque hay un semáforo. Y esto pasa mucho también con los taxistas, con algunos. Entonces ya, y imagínate, si vas mirando el teléfono, vamos, la incongruencia entre velocidad, previsión de movimiento y que tú estás mirando para el teléfono ya es igual a echar toda la comida por ahí. Vale. Entonces, ¿funcionan algunos trucos? Para ver algunos rápido. Realmente los de toda la vida, sí, y tienen evidencia científica. Es decir, si miramos a la pantalla, estamos recibiendo un montón de información contradictoria. Estamos mirando para el móvil, o sea, para el móvil o para el libro, pues es lo que digo, tenemos una vista estática. Entonces, si miramos a la carretera, y de hecho, por eso el que va adelante suele marearse menos, porque tiene más horizonte de lo que va a ocurrir. Entonces, aunque no preveas cuándo tu colega va a pegar el frenazo del siglo, pues lo que sí que puedes ver por lo menos es que curva bien y demás, por lo tanto el cuerpo es capaz de preverlo un poco más. Entonces eso sí que va a funcionar. Y para cerrar os quiero dar el punto friki, que son las cosas que me gustan, que es introduciros las gafas antimareo. O sea, yo he tenido un par de mudanzas y no las tengo conmigo y quería enseñarlas porque es una fantasía. Las gafas antimareo son como, ¿sabéis las gafas estas de pajita para beber? No, yo no sé. Salen en algunas series, es decir, en algunas series pues hay personajes que tienen de repente, Homer Simpson tenía, bebía de una super copa con una pajita que se convertía en unas gafas. Entonces el líquido pasaba por las gafas, por la montura y luego llegaba a la boca. Bueno, pues las gafas antimareo tienen una estructura similar, es decir, son gafas tubulares que contienen un líquido. No están totalmente llenas, por lo que el líquido rebosa solo hasta media altura de los ojos. Es decir, genera en la montura de las gafas un horizonte que es independiente de cómo se mueva el coche o cómo te muevas tú, porque siempre va a mantenerse nivelado, porque es agua, porque es líquido. Entonces, lo que hacen estas gafas es que si tú las llevas en el coche mientras lees, es simular un horizonte fijo, que te dé referencia de que te estás moviendo a pesar de tener la mirada fija en el libro. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Fuerte. Sí, bueno, yo lo entiendo porque tengo el móvil y pues he visto la imagen de las gafas. Claro, buscad gafas antimareo líquido. Las mías son blancas y azules, es que no las he encontrado. Sí, suelen ser blancas y azules. Además, todas las marcas las hacen blancas y azules. Oye, pues me encanta. Esto no nos lo paga ninguna marca, pero está bien. No, ¿qué marcas? Esto es una cosa bastante cutre. Tiene evidencia científica. Yo busqué varios artículos y se probó en muy poca gente y es bastante subjetiva esa reducción del mareo. Ahora, molan muchísimo. Tú te quedas con en plan de, no, yo es que con esto no me mareo. Cosas que sí que funcionan, pues lo que han sacado hace poco, pues muchos smartphones y algunas tablets y demás, para leer en el coche, que son móviles que tienen como unos puntitos que se van moviendo por la pantalla. Del texto sale como una gradilla de puntos que se va moviendo y de hecho lo hace un poco en relación al movimiento del propio teléfono. Entonces, si queréis leer o usar los vehículos, o sea, los
dispositivos móviles en un coche en movimiento y no marearos, usar ese tipo de aplicación o interfaz del teléfono sí que os puede ayudar, porque efectivamente lo que está haciendo es darle esa información visual al cerebro de que te estás moviendo. Entonces va a ser coherente con tu cuerpo que sí que está en movimiento. Entonces ese puede ser un truquito. Vale, me gusta, vale. ¿Y biodramina? Biodramina funciona. Funciona porque tiene una formulación pensada precisamente para cortar todas esas vías de la náusea. Es decir, por un lado va a reducir la capacidad de emitir mensajes de esas vías contradictorias, entonces como ya no te llega toda esa información al centro que la integra o llega muy reducida, pues ya no hay esa señal tan intensa de que hay un problemón a tu alrededor. Claro. Y por otro lado, también tiene una forma de reducir activamente náuseas y vómito. Es decir, aunque no sea por movimiento, si tú te tomas biodramina puedes reducir esas náuseas y vómito. ¿Qué pasa? Que es un antihistamínico, es decir, es una medicación que no hay que tomarse a la ligera y además te puede dar sueño. Claro. Idealmente la biodramina la toma el que no conduce, o sea que no debería ser un problema. Pero bueno, que tengamos en cuenta que si podemos usar cualquier alternativa a una medicación, siempre va a ser más recomendable por no abusar y eso, pues intentemos primero mirar al horizonte, poner música, llevar una buena conversación, un buen copiloto y si tenemos que leer sí o sí, pues primero diría leer en una pantalla con esa ayuda de los puntos y si no, pues probar lo de las gafas, que mínimo graciosas y graciosos vais a estar. Es lo importante. Yo añado el consejo de mi familia que hacíamos con mi hermana que vomitaba mucho y es no darla de comer durante el día anterior al viaje. Entonces que pasara la pobre cría hambre hasta llegar a Murcia, que era donde íbamos de vacaciones. Bueno, claro, porque lo importante no era que la persona no se maree, es que no se manche el coche. Exactamente. Lo importante siempre ha sido la carrocería. Tamara Pazos, un placer como siempre. Qué alegría, qué alegría. La semana que viene más y ya sabes, hacemos el Cineforum de Casablanca. Adiós. Tengo pendiente. Lo sé. Estos traumas infantiles, con todos tus ligues, hablas mucho de cuidados, pero solo pa' tu lado. Propones plan museo, pa' poder hacerme un dedo. Insistes en hablar mucho, pero solo si yo escucho. Aliado, el que tengo aquí colgado. Te he pillado, no eres más que un infiltrado. Te has visto un TikTok de psicología para tener a todas las tías. Dices que eres muy sensible para hacer tus mierdas comprensibles. Si llevas las uñas negras y vas a terapia pa' meterla. Dices que eres feminista pa' poder ligar por Insta. Pero si me dejo un madroño, el pavo no me come el coño. Aliado, el que tengo aquí colgado. Te he pillado, no eres más que un infiltrado. Te has visto un TikTok de psicología para tener a todas las tías. Tus monólogos me mandan al psicólogo. Tus monólogos me mandan al psicólogo. Tus monólogos me mandan al psicólogo. Tus monólogos. Aliado, el que tengo aquí colgado. Te he pillado, no eres más que un infiltrado. Te has visto un TikTok de psicología para tener a todas las tías. Bueno, antes hablábamos de lo que es y no es el flamenco y lo que es y no es patrimonio, pues y la inmaterialidad del patrimonio. Qué bien hilado.
¿Qué hago? Bien hilado. hilado, Bueno, es que cuando lo he dicho he pensado, bueno, pues luego vamos a hablar de esto precisamente. Yo, por ejemplo, creo que mi olfato es patrimonio inmaterial. No sé si la humanidad entera, pero por lo menos mío y de mis y vuestro, ¿no? Sí, De la gente sí, de cercana. la gente de alrededor. Mi- Porque tenemos cierta tensión que olamos bien porque lo vas a conseguir identificar. Bueno, Desde lejos, yo no lo veo rápido. como una tensión, sino como un servicio que os puedo prestar en algún momento si funcionara para Tú no algo. lo ves como tensión. Ya no, claro. Yo que me siento a tu lado, sí. En fin, he estado mirando en la web de la UNESCO y hay un apartado que incluye conocimientos como parte del patrimonio. Manu Martín, buenas. Si inicio los trámites, ¿tengo alguna esperanza de hacer patrimonio mi olfato? Buenos días. Pues tal vez sí, pero no sé si te interesa que todo el mundo le guste tu olfato. Ya, es verdad. Amigo, pues ya está. Ahí está Mira cómo le esta, das la vuelta. esta es la entrevista. El libro, que es el que vamos a hablar aquí, que se llama Contra el patrimonio, la protesta en el arte como bien cultural. Bueno, pues reflexiona sobre esto. No sé si lo han simplificado muchas veces los periodistas, que no conozco a ninguno, intentando ver en este libro y en tus tesis, digamos, una especie de alentar un poco los ataques contra el arte. Me imagino que sí. Sí, bueno, es verdad que sobre todo, bueno, sí, gran parte de periodistas y otros medios han intentado siempre llevarlo a lo que es el activismo, ¿no? A las manifestaciones activistas, que yo estoy súper de acuerdo, que bueno, en el libro tienen un gran peso, pero bueno, cuando elegimos el subtítulo del libro, yo especifiqué que hablaba de protesta y no de activismo, porque bueno, o sea, creo que al final lo que intenta hablar el libro es que patrimonio es también el graffiti que dejas en tu parada del autobús, ¿no? O la huella que dejamos al futuro en términos de precariedad, de contaminación, de otro tipo de cosas. Todo es patrimonio. Entonces, bueno, creo que mucha gente lo ha intentado llevar siempre hacia la sopa de tomate en el lienzo y bueno, creo que es mucho más amplio. Bueno, ahí hay una tensión editorial porque en la portada está la sopa de tomate en el lienzo y el subtítulo es la protesta en el arte como bien cultural. Claro, la cuestión es que, lo has dicho tú, no, todo es patrimonio, pero todo no está considerado como patrimonio y ahí está, ¿no? Donde comienzas tú como a tirar del hilo en este libro para poder entender y defender una acción. Después veremos si lo llamamos protesta o cómo se puede llamar, o se llama ataque o cómo se llama, pero bueno, la cuestión es que para defender esa acción, esa protesta, ¿por qué una obra se considera, ¿no? que hay que conservarla como está? ¿Quién le ha dado el valor que tiene? Y lo que decías, ¿quién ha decidido que es patrimonio y que es patrimonio de todos nosotros? Aquí está en realidad el germen de todo, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Al final, esta definición, el hacer las cosas patrimonio, yo creo que empieza en la mirada. Yo creo que empieza cuando tú en tu rutina, en tu día a día, vas viendo algo a lo que te acostumbras y que te gusta, te llama la atención. No tiene por qué ser bello, ni por qué ser caro, ni por qué ser monumental. Simplemente te acostumbras a eso, ¿no? Y lo sientes como algo propio. Yo en el libro empezaba hablando de mi telefonillo, que era un telefonillo muy feo, donde todos poníamos con cinta adhesiva, poníamos los nombres, porque no éramos propietarios, éramos alquiler, entonces no te Claro. dejaban poner el nombre, ponías un trozo de cinta. Entonces, el día que me cambiaron a mí los telefonillos, yo me pillé un rebote muy grande, porque me gustaba mucho que estuviera mi nombre mal escrito en la puerta de la casa que pago. Y cuando lo vi desaparecer, me dio como un poco de sentimiento de pérdida. Entonces, bueno, creo que todo empieza ahí. Luego los filtros que se pasan para que el patrimonio sea de todos, ¿no? O todos tengamos un reconocimiento sobre un bien, pues ya entramos en administración, en temas políticos, ideológicos, etcétera. Y del Estado e institucionales, ¿no? Que al final, en última instancia, son los que deciden, así como en palabras grandes, que es patrimonio, que tenemos que considerar todos nosotros como sociedad que lo es, ¿no? Sí, totalmente. A ver, claro, al final el Estado, desde lo educativo, ¿no? El poder siempre nos dice, esto es tu patrimonio, ¿no? Tu patrimonio es el Museo del Prado, tu patrimonio son las Meninas, tú eres esto, ¿no? Y te tienes que reconocer en estos objetos que yo te estoy diciendo. Pero creo que aparte del patrimonio heredado o del patrimonio impuesto, hay otros que van surgiendo. A mí un caso que me gusta mucho es el Ecceomo de Borja, que generó muchísimas risas en su momento, pero que desde que fue noticia,
se decidió que se conservaba tal cual. O sea, lo que hoy Ujú. diríamos, no, es un acto de vandalismo, no, es una barbaridad. Bueno, pues han pasado los años y sigue como lo dejó Cecilia cuando lo pintó. Y es un pueblo que ha incrementado el turismo una barbaridad de gente curiosa que va allí. Entonces, ¿es eso patrimonio? Yo creo que sí, y no necesito que aparezca en el BOE. O sea, quiero decir, Claro. quiero que haya un sentimiento colectivo, ¿no? De que nos gusta eso y que queremos conservarlo. Sí, además tiene todo lo que hablas nos lleva un poco también a la idea de la identidad, ¿no? De eso es vuestro, es nuestro patrimonio. Y cuando te dan una cosa que te la regalan encima, es como, coño, que la Catedral de Burgos es mía. De puta madre, ¿cuánto me dais? Pero no va por ahí, ¿no? Va más bien porque tú te identifiques con eso. Digamos que la Catedral de Burgos se apodere de ti de alguna manera. Mola mucho un ejemplo que ha encontrado Elena, que es este momento también, no es el Ecce Homo, pero pasará a los anales de la televisión seguramente. Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay Claro. árboles y hay Ese es el naturaleza. pulmón Hay del árboles, mundo. Hay naturaleza. Pero está incendiado y es el pulmón Efectivamente, del y es el mundo. pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Con estos 27 segundos de Almeida contra varios niños, ya tendríamos también un mensaje. Bueno, este sí que contiene muchos mensajes interesantes. En este caso, no sé si pasa esto, ¿no? O sea, si el que seamos dueños de Notre Dame es una manera de que no seamos dueños del Amazonas. Bueno, totalmente, pero también, claro, es que el que seamos dueños de Notre Dame es una cosa muy relativa. O sea, Claro. que cuando Notre Dame se hace, no hay Unión Europea. O sea, quiere decir, es un símbolo heredado y es un símbolo totalmente instrumentalizado, ¿no? De representar un ente religioso a de repente ser identidad de los que nos decimos europeos. Bueno, pues ahí está el juego, ¿no? En decir, nosotros somos Notre Dame, pero nosotros no somos las fronteras donde mueren cientos de migrantes cada año. Nosotros somos Notre Dame, ¿no? Porque me reconozco más en estos bienes de lo que me puedo reconocer en los otros. Claro, es un juego muy peligroso, es un juego que al final todos compramos, ¿no? De nuestra cultura, ese nos colectivo, ¿no? De todos nosotros somos estos objetos. Bueno, o no, quiero decir, es que esos objetos también están llenos de ideología. Ujú. Total. Y de hecho, el hecho de que convirtamos estos objetos en ese patrimonio que es intocable, que de alguna manera lo sacralicemos, no se pueda ni tocar, hace que el hecho de hacer una protesta en ellos lo consideremos vandalismo, ¿no? Entonces, vamos a desmontar, como haces tú en el libro, pues uno a uno los criterios que sostienen como esa sacralidad del patrimonio cultural. Si te parece, te digo puntos interesantes y tú me pones algunos ejemplos que Que le den la razón a Elena. y a ti mismo. en el libro. y a ti mismo, efectivamente. Vamos con ello. El concepto de patrimonio en realidad es muy nuevo. Es súper nuevo, súper nuevo. O sea, no tiene ni 100 años como lo entendemos nosotros. Y el concepto de patrimonio es elitista, colonizador y racista. ¿Por qué? Puedes poner varios ejemplos en este caso, no sé si tienes un solo ejemplo para todo. Bueno, en realidad, claro, o sea, cuando hablamos de patrimonio, o sea, es que yo me voy siempre a la raíz. Yo soy muy friki. Entonces, claro, cuando hablamos de patriarcado, estamos todos de acuerdo en que el patriarcado está mal. Pero cuando hablamos de patrimonio, parece que el patrimonio es una cosa benévola. Y es que en realidad el patrimonio, esta raíz que evoca al padre y anteriormente al poder, ya creo que parte como con cierto peligro, ¿no? Ya el término. Pero ¿y qué ejemplo de patrimonio es elitista, colonizador y racista, por ejemplo? O sea, ¿en qué nos hemos apropiado o decimos que es nuestro algo que en realidad no es? Bueno, yo creo que en general cuando evocamos unos colectivos lo llevamos siempre a ciertos objetos. Por ejemplo, Burgos, bueno, Castilla y León quiere declarar como bien de interés cultural la pirámide de los italianos, que conmemora la participación fascista en la guerra civil. Claro, es que el que sea antiguo o el que sea único y ya por eso lo quieras llevar a la categoría de patrimonio, es un problema reconocerse en según qué cosas y creo que siempre están marcadas
por el poder o siempre están marcadas por estas dinámicas. Cuando vamos al Museo del Prado, tenemos que entender que esas producciones se hacen dentro de unas dinámicas de poder y que quien está encargando la obra es una persona que está en la cúspide de este poder y sin embargo quien está posando muchas veces es un vagabundo, es un mendigo, es una prostituta. Quiero decir, claro que incluso en esas bellezas, ¿no? Lo que podemos hoy considerar belleza, podemos hacer distintas lecturas. Entre esas lecturas, claro que tenemos que tener en cuenta estas. No es únicamente la belleza ilustrada y la lectura del arte, no. O sea, todo lo que se genera en ese contexto se hace dentro de unas dinámicas que hoy tal vez no aceptaríamos. Bueno, pues una vez poniendo en duda el concepto de patrimonio y qué consideramos patrimonio y por qué lo consideramos, vamos ya al siguiente paso, que es ¿por qué tirarle una tarta a la Gioconda y por qué lo consideramos vandalismo? Bueno, a mí la verdad es que el caso de la tarta me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia porque a la Gioconda le han hecho perrerías, vamos, en los últimos 100 años creo que le han hecho de todo. Y creo que, bueno, lo primero que se le hizo a la Gioconda es que poco después de que la robaran y que por eso era tan famosa, etcétera, llegó Duchamp y le hizo unas postales donde le puso un bigote a la Gioconda y unas iniciales que venían a decir que ella estaba cachonda. Entonces, bueno, con esta broma Duchamp no se estaba riendo de la representada, no se estaba riendo de la obra de arte, de Lisa Gerardini, ni nada por el estilo, se estaba riendo del público, que es el que ha dado fama a la obra. Se estaba riendo de nosotros al colocarle esos bigotes. Entonces, claro, cuando de repente llega el primer movimiento que mueve toda esta ola, activismo climático en los museos, en 2022, y llega un tipo y le arroja una tarta de nata a un cristal antibalas en el museo. Claro, quien quiera entender que hay una búsqueda por destruir el patrimonio no está entendiendo nada. Quiere decir, es una cosa extremadamente cómica, extremadamente simbólica. Y esa tarta nunca fue contra la Gioconda, fue contra todo el sistema religioso del mundo del arte del que todos formamos parte y del que la gente cuando protestó y dijo vandalismo, tal, destrucción, la tarta es vuestra, o sea, os ha caído encima. Sí, pero está guay porque a mí, yo cuando veo estas cosas también me afectan y pienso, coño, que me rompen el cuadro. como si yo tuviera un cuadro que tengo un póster en casa, es lo único que tengo. Oye, hacemos antes de que termine la entrevista y el programa y la vida, un ranking de mejores acciones, o bueno, mejores o peores. No sé cómo si quieres las puntúas, si te parece, Manu. Guau, pues yo pondría en el top la acción de Futuro Vegetal en el Museo del Prado. A mí la verdad que me encantó. Y yo vivo en Roma, pero cuando Con las majas, pude ¿no? Exacto, se pegaron las manos a los lienzos de las majas y entre ambos pusieron más 1,5 grados, refiriéndose al incumplimiento de los acuerdos de París de la subida de la temperatura global. Y cuando yo fui a Madrid, fui corriendo al Museo del Prado a ver las marcas que habían quedado en los marcos. O sea, a mí esa intervención me pareció brillante y la defiendo muchísimo. Vale, te decimos otras, a ver qué te parecen. Venga. Venga. La sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh. Muy divertida, muy divertida. Vale. Pero no de mis favoritas, la verdad. No de mis favoritas porque no tuvo el impacto que me hubiera gustado. Aquí en Italia sí que el ministro se enfadó mucho y toda la pesca, pero no hizo demasiado ruido. Vale. Venga, una histórica. Los acuchillamientos a la Venus del Espejo en 1914 por el encarcelamiento de la sufragista. Sí, a ver, vale. Cambio de Cambio. preferida. La mejor, Mary Ricardson contra la Venus de Velázquez. Yo creo que lo que hizo Mary Ricardson es precioso. El resultado era precioso y yo ahí sí que puedo decir y digo que ojalá yo pudiera ir hoy a la National Gallery y encontrarme este cuadro rajado y un monumento hecho a la denuncia que busca el voto femenino. El cuadro rajado no. Ojalá. Puede que igual pides mucho. La persona que pegó su cabeza al vidrio de la joven de la perla. Más aburridos. Joder. Menos. No, sí, no lo pensaron menos. mucho. No, a mí la verdad que no me terminó.
pero los que se pegaron las manos, por ejemplo, en los Uffizi a la primavera de Botticelli, esos que me gustaron, las manos. O sea, hay maneras de pegar y maneras de pegar. La cabeza claro. menos, las manos más. ¿Y los que cubrieron con 8 kilos de harina un coche intervenido por Andy Warhol? Bueno, también aquí en Italia, de verdad. Esta me parece bastante divertida. El problema está en que cuando se trata de obras de arte contemporáneo tiene menos impacto. Hay que ir a por la Gioconda, hay que ir a por el Guernica, hay que ir a por cosas un poco más visuales porque si no se pierde. Oye, ¿y alguna protesta soñada que todavía no ha ocurrido? Al final del libro aparecen unas cuantas, ahí lo dejo. Pues Bueno, nada, pues hay que llegar al final. ahí lo dejas tú y lo dejamos todos. Manu Martín, contra el patrimonio, la protesta en el arte como bien cultural. Si cuando veis la noticia esa de que han echado un bote de tomate a una obra de arte que está con un cristal en medio, os da como sustillo, leeros el libro también. Sí. O sea, que no funcione el prejuicio, porque Elena era así. Y ahora... No, yo estoy totalmente dentro de ha toda ido protesta contra el arte. Después de leer el sopa libro. de tomate, que además Sí. es una cosa que en España no consumimos mucho, No. o sea que es perfecto. Pero yo jugo de tomate, lo sustituyo por el Sí, zumo de tomate. echad lo que nos guste. En fin, Manu, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Venga, y cerramos el programa con Pepe Habichuela, que yo creo que, bueno, pues nos da un poco de pena, pero también cierta alegría saber que su legado, pues tanto en vida como a partir de su muerte, pues lo tenemos presente y lo vamos a conservar. No sé si es patrimonio o no, pues, seguramente sí, si lo sentís así, y cuando lo cojáis y lo cambiéis y le pongáis un sintetizador debajo, pues seguirá avanzando como, bueno, pues como un barco, como un velero en el mar. Nada, adiós.